Hoy voy a tomar uno de los mensajes más poderosos expresados por Jesús desde el púlpito más insospechado, y vamos a ver lo que dice el Salmo 119, versículo 160. Dice la Biblia, léanlo ustedes conmigo: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo tu juicio de tu justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tomen asiento en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Así que hoy quiero hablarles un momento, con la ayuda del Señor, haciendo una suma de la palabra que salió nada más y nada menos que de la boca del Verbo hecho carne, la palabra hecha carne, nuestro Señor Jesucristo. Y me llamó mucho la atención porque realmente el tema que hoy voy a tratar en realidad son 7 mensajes distintos. Alguna vez lo prediqué en 7 lecciones diferentes, pero ahora quiero condensar este mensaje y quiero hablarle sobre el tema que he titulado Desde el púlpito de la cruz. Digan, desde el púlpito de la cruz. Y desde el púlpito de la cruz, y tomando una escritura aquí, un poquito allá, y haciendo una suma de la palabra, encontramos una gran verdad, una revelación especial, y por eso quiero hablarle sobre la suma de tu palabra es verdad. Me llamó la atención eso, y cuando tomamos varias de estas frases mencionadas por Jesús en la cruz del Calvario, vamos a poder tener nosotros un mensaje completo y compacto de lo que el Señor realmente pronunció pocas horas, porque realmente una de las primeras palabras fue dicha casi inmediatamente después de que Él es crucificado, pero pocas horas de estar allí antes de morir en su humanidad, Él expresó estas palabras desde el púlpito de la cruz. Y comúnmente se conocen a estas palabras como las 7 palabras o el sermón de las 7 palabras, y las encuentra usted en los evangelios, realmente Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a diferencia de otros asuntos, por ejemplo los evangelios sinópticos que hablan de asuntos similares, sinópticos símiles, como Mateo, como Marcos y Lucas, narran ciertos aspectos. Lucas a veces narra otros aspectos que ninguno otro narra, y Juan narra otros detalles, pero en el caso de este mensaje tan importante, los evangelios, es decir, los 4 evangelistas, los 4 evangelios, mencionan estas palabras de una u otra manera. Así que quiero rápidamente primero hacerle un resumen de las 7 palabras y luego vamos a entrar en un detalle, porque obviamente tendríamos que ir rápidamente sobre cada una de ellas. La primera, en orden, digámoslo así, cronológico, en el tiempo en que el Señor estuvo allí, la primera aparece registrada en Lucas 23:34, y es aquella que dice, y creo que la mayoría incluso la saben de memoria, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto está en Lucas 23:34. La segunda aparece en Lucas 23:43. La segunda expresión que sale de la boca del divino maestro, y él dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En orden cronológico, la tercera que aparece es en Juan capítulo 19, versículos 26 al 27, y dice, dirigiéndose a María: mujer, he ahí tu hijo; hijo, he ahí tu madre. La cuarta de ellas, sumamente interesante, que aparece en Mateo 27:46 y también en Marcos 15:34, es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta es: tengo sed. Juan 19:28. La sexta palabra en orden es: consumado es, en Juan 19:30. Y la séptima es una muy interesante, que es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Dicho esto,
Él expira. Así que vamos a hablar un poco sobre este asunto, pero para hablar de ello tengo que hacer un poco de contexto. Yo sé que se ha predicado bastante sobre este asunto. Alguna vez predicaba sobre un título de un mensaje llamado La Palabra de la Cruz, donde se hace una descripción de todos los asuntos relacionados con los tipos de heridas que recibió Cristo en la cruz y antes de la cruz, todo lo que pasó desde el Getsemaní, todo el asunto relacionado con el Señor. Ahora, quiero decirle que me llamó la atención un detalle, y es que los evangelios narran de manera muy particular que nuestro Señor Jesús fue crucificado en un lugar llamado Gólgota, también llamado un lugar llamado la calavera. Eso está en Lucas 23:33. Cuando usted va allí a la Biblia, usted encuentra en Lucas 23:33: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Es decir, él quedó en la cruz del medio, la cruz de la mitad, y dos a sus lados. Pero dice claramente que eran malhechores. Y algo bien importante destacar en esta primera parte es que de estos personajes que estaban allí crucificados aquel día, Jesús y aquellos malhechores, el único que estaba allí sin deber ningún crimen, sin deber ningún delito, era el Señor Jesucristo. Al contrario, la Biblia dice que Él fue molido por nuestros pecados. La Biblia dice que Él fue, la paga de nuestros pecados fue sobre Él, pero algo poderoso es que dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso estamos hoy aquí en esta hora celebrando que Él venció la misma muerte. Ahora, buscando un poco en el diccionario bíblico Douglas Tenney, encontré que esa palabra, por eso aparece a veces como calavera, calvario, Gólgota, esa palabra en realidad viene de varios vocablos, y la primera es el griego Gólgota, el arameo Golgatá, el hebreo Golgolet y el latín Calvarius. De allí se traduce Calvario, y todos son aceptos. Así que cuando investigaban qué significa eso, eso significa un lugar que es un montículo, un monte, una colina redonda, pelada, la describen como árida, semejante a una calavera. Y como se llama Calvario, o sea, el lugar de la calavera, hay dos explicaciones acerca de por qué Jesús fue crucificado en ese lugar al que se le llamaba la calavera. La primera explicación que dan algunos eruditos es que era un lugar de ejecución, por eso ejecutaban allí a los crucificados, a las personas. Ese fue uno de las penas de muerte más espantosas que ha podido existir, la crucifixión, y allí habían muchas calaveras, es decir, abundaban muchas calaveras, y esa es la primera explicación. No obstante, otra de las explicaciones que me llamó la atención es que el lugar tenía el aspecto, y algunas fotografías así lo corroboran, el lugar tenía el aspecto de una calavera cuando se lo veía a una distancia corta. Mateo 27:33 dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Marcos 15:22 dice: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Es decir, luego de ese juicio tan injusto, porque usted sabe que ante Pilato, aquel gobernador, se dio uno de los juicios más injustos aquel día. Acuérdese usted que se acostumbraba a soltar a un criminal, a un reo en aquella época, y la gente prefirió que crucifiquen a Jesús y que suelten a Barrabás. Y algo bien interesante que le voy a decir en un momento es que ese Barrabás fue el primer hombre, de alguna manera, en un sentido práctico, en que Jesús salvó de morir aquel día, porque ese era el día de su muerte, pero en ese lugar fue el mismo Señor Jesucristo. Ahora, por otro lado, los geógrafos ubican este lugar fuera de la ciudad de aquella época, es decir, la ciudad de Jerusalén se ha extendido y por eso hoy queda dentro de la ciudad, pero en aquel momento era fuera de la ciudad. Y en Juan 19:20 dice: y muchos de los judíos leyeron este título, note, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en
Obviamente la gente de aquella época era políglota, es decir, hablaba varios idiomas, y era un lugar también cosmopolita, es decir, vivía gente de diferentes zonas, y por eso escribieron en letra número 1 hebrea, griega y latín. En hebreo, en griego y en latín estaba declarado el nombre del Mesías, Jesús. Es decir, no importa si es griego, si es hebreo, si es latín, si es español, el nombre de Jesús es temido y respetado en las tinieblas, amado en el cielo, adorado en la iglesia. No hay nombre como ese nombre. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que desde allí usted puede empezar a hacer pedazos esa idea rara del judío-mesianismo falso de hoy en día, que si no se dice el nombre Yeshua en el idioma original, que ya el nombre latinizado o el nombre traducido, transliterado, y ellos inventan una cantidad de reglamentos que los expertos en gramática dicen ni siquiera existen, como ese asunto de que no se puede traducir. Ahora, miré algo que me llamó la atención, y es que este lugar donde fue crucificado Jesús estaba ubicado en un lugar muy particular y era sobre la vía pública. Es decir, era como al lado de una carretera principal. Era un lugar muy visible. Era el tipo de lugar generalmente escogido por los romanos para las ejecuciones. Y la tradición ubica hoy en día dentro de la ciudad actual, y eso se debe a que ha crecido la ciudad también. Ahora, cuando nosotros entonces nos enfocamos después de esto, que luego de Jesús haber sido crucificado en aquel Gólgota, en aquel lugar de la calavera o Calvario, quiero decirle que cuando se ve a Jesús, sobre todo en las películas y todo el asunto lo presentan, y aunque obviamente las escenas son fuertes, pero se quedan literalmente muy cortas para describir lo que realmente sucedió, y aún así transmite cierto impacto. No obstante, la idea que transmiten ciertas películas es como de un ensangrentado al que tenerle lástima. Y acuérdense que aún cuando Jesús iba camino a este Gólgota, había mujeres que estaban llorando, y él voltea y le dice: no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos. En otras palabras, nosotros como iglesia no lo vemos como el ensangrentado hombre pobrecito allí que hay que tenerle lástima, sino que al contrario, ahí lo vemos como nuestro campeón del Gólgota, el Señor Jesucristo, el vencedor, el todopoderoso, y por el cual hoy somos nosotros más que vencedores. ¿Habrá alguno más que vencedor aquí en esta hora que alabe a Dios? Aleluya. Y allí, en esa condición, en esa situación, en ese proceso tan delicado que él atravesó, Jesús pronunció un mensaje contundente, condensado en 7 frases poderosas directamente desde aquel púlpito de la cruz. Un mensaje que hemos dicho es mejor conocido como el sermón de las 7 palabras o las 7 palabras de Jesús en la cruz, y se ha oído infinidad de mensajes al respecto. Yo mismo he oído muchos mensajes al respecto, pero me di a la tarea de pedirle al Señor hace ya varios años este estudio que personalmente Dios me regaló para trasladarlo, y se ha transmitido, se ha escrito, se ha dado notas muchas veces, pero lo que yo quiero hoy decirles que en estos días, y ahora que lo volví una vez más a traer a mi corazón, hay siempre algo nuevo que aparece y algo que toca las fibras más profundas de nuestro corazón. La primera palabra que aparece allí de esas 7 frases que Jesús mencionó en la cruz del Calvario fue una palabra que es en sí misma sumamente reveladora. Es una palabra que es en sí misma la prueba de que Jesucristo no hablaba por hablar, no enseñaba por enseñar, sino que Él nos daba ejemplo de lo que enseñaba. La primera palabra que Él dice es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Diga: perdónalos. Diga: no saben.
dos términos que hay que ponerle mucha atención. Perdónalos, está hablando en un sentido plural. No saben, está diciendo Jesús en ese sentido, en que ellos estaban ignorando lo que estaban haciendo. Y notaba que algo que me llamó la atención es que hay algún debate en cuanto a eso, y algunos manuscritos antiguos de Lucas no contienen esta frase, perdónalos, y sin embargo estas palabras sí nos indican algo muy revelador, y hay mucha evidencia en la Biblia para saber que esta palabra sí realmente fue dicha por el Señor Jesucristo. Y es que estas palabras lo que indican es la actitud con la que un mártir justo moría. Es decir, solo por ponerles un ejemplo, generalmente los mártires, por causa del evangelio, por causa de Cristo, como por ejemplo aquel diácono Esteban, si usted recuerda en el libro de los Hechos 7:60, encuentra que cuando él estaba siendo asesinado, cuando él estaba lo estaban apedreando, la Biblia dice que él intercedía por sus asesinos. Es decir, el momento exacto en que lo estaban matando, dice la Biblia, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, es decir, no le estaban tirando allí confeti, no le estaban tirando allí cositas leves, le estaban tirando rocas grandes, estaba siendo herido de muerte. Pero hoy en día lamentablemente vivimos en una época donde el cristiano actual por cualquier cosita fácilmente se siente herido y resentido. Pero esta gente y el mismo Señor Jesús nos da el más grande de todos los ejemplos, y es que hay que perdonar para poder ser perdonados. Dice la Biblia que si nosotros no perdonamos, tampoco Él podrá perdonarnos nuestras ofensas. La primera palabra es una palabra de perdón. De entrada ya Jesús lo habían azotado. Para aquel entonces ya había recibido por lo menos aquellos 40 o 39 azotes acostumbrados. Ya para ese momento él había sido abofeteado, ya él había sido golpeado, ya le habían mecido la barba, ya lo habían humillado, ya lo habían menospreciado, ya le habían escupido. En otras palabras, él tenía razones de sobra. Para ese momento él ya estaba clavado en la cruz, ya le habían puesto la corona de espinas. Para ese momento él estaba en una situación de mucho, incluso la gente que pasaba se burlaba de él. Es decir, él había hecho milagros, sanidades, prodigios, había sanado ciegos, cojos, paralíticos, libertado endemoniados. Aún así la gente no le bastó para no tenerle reverencia y respeto, sino que al contrario decían: a otros salvó, pues sálvese a sí mismo, bájese de la cruz. Pero qué bueno es saber que el Señor nos da, aún con todas esas injurias, Él nos da el mayor ejemplo de aprender a perdonar. Aún cuando nos hayan hecho lo peor de lo peor. Alguien podría decir: pero pastor, usted ni se imagina lo que a mí me han hecho. Pero a Jesucristo se lo hicieron todo reunido. Y Él nos está dando un ejemplo de que sí se puede. Y alguien diría: pero eso es Jesucristo. Pero la gente que está llena de Jesucristo también lo puede hacer. Y aquí está el diácono Esteban. Dice que puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahí está la diferencia entre los que son de Cristo, los mártires de Cristo como iglesia, a los mártires que morirán en la tribulación. Porque los mártires que morirán en la tribulación estarán al pie del altar diciendo: ¿hasta cuándo no vengas la sangre nuestra de los que moran en la tierra? Pero los mártires de Cristo son los que piden perdón aún por aquellos que los estaban matando. Y bien, nuestro Señor Jesucristo indica aquí, según las palabras: Padre, perdónalos. Él nos indica algo tremendo, y es que Él estaba cumpliendo al pie de la letra cada profecía dicha acerca de Él. En Isaías 53:12 también menciona la Biblia que Jesús hizo exactamente lo que esa profecía mesiánica decía por lo menos 750 años antes de que Él estuviera en la cruz. El texto sagrado dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte, hablando de Jesús, y fue contado con los
los pecadores, en medio de malhechores. Luego dice, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Y entre esos muchos estamos nosotros por su gracia y por su misericordia. Pero dice el texto, diga, y orado por los transgresores. Dígalo, orado por los transgresores. En otras palabras, según esa profecía, Jesús oró por sus transgresores en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero note que esto, si nosotros queremos entender aún más el contexto, una semana antes de que Jesucristo estuviera en la cruz, una semana antes, no un mes, no un año, una semana antes de que Jesús estuviera en la cruz, una multitud de gente gritaba Hosana cuando Él entraba a Jerusalén. Es decir, ellos decían gloria, salve, bendito el que viene en el nombre del Señor, según Juan 12:13. Pero solo una semana después, un grupo de sacerdotes, de alguaciles y el mismo pueblo que una semana antes decía Hosana, ahora una semana después decía crucifícale, crucifícale, es según Juan 19:6. Lo que quiere decir es que el líder promedio no puede depender de la alabanza de los hombres, del reconocimiento de la gente, porque la gente que una semana antes te alaba, una semana después te puede estar atacando. Pero sabe, aún con todo y eso, Él nos enseña que no hay cabida para el resentimiento. Porque Él podía decir, pero esta no era la gente que decía Hosana y una semana después están gritando todo lo contrario, pidiendo su propia muerte. Por eso la frase comienza diciendo, Padre, perdónalos. Jesús, como hombre perfecto, diga hombre perfecto, como hombre perfecto intercedió por aquellos que por su ignorancia hacían lo que hacían. Él dijo literalmente, porque no saben lo que hacen. Es decir, no conocen, no tienen sabiduría, no entienden lo que están haciendo. Es por eso que la Biblia dice, a través del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, la que ninguno, hablando de la sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El apóstol Pedro, hablando de la muerte de Cristo, dijo, mas ahora, hermanos, sí, dice él en Hechos 3:17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Es decir, ellos también entendían que ellos crucificaron al Mesías, al Cristo, al Señor, por ignorancia. Pero note lo siguiente, en una actitud de profundo perdón, amor, gracia, misericordia, a pesar de que los que no sabían lo que hacía le habían maltratado hasta el nivel más extremo, se burlaban, lo afrentaban, le injuriaban, ignorando quién era Jesús, porque hoy en día la gente muchas veces, dependiendo de su estatus, de quién es, piensa que merece mayor respeto. Y claro, el ser humano merece respeto, pero cuando se siente ofendido y él se pone como en ese estatus, pero si yo, miren quién soy, si no saben quién soy yo, y eso lo lleva a tener más resentimiento, más amargura en el corazón. Pero Jesús, siendo quien era, aún por ignorancia, ellos lo menospreciaban, pero también ellos, además de que ignoraban quién era Él, también ignoraban por qué Él había llegado hasta la cruz. También ignoraban el propósito de su crucifixión. Él, sin embargo, oraba por aquellos que de alguna manera estaban allí cumpliendo el mismo propósito suyo. Porque Él había venido a este mundo no para evadir la cruz, sino para estar allí un día. Y en ese lugar ellos de alguna manera estaban cumpliendo ese propósito. Pero por otro lado, el Señor Jesucristo nos enseña a través de esta palabra la actitud intercesora, compasiva y perdonadora que todo aquel que le ha recibido debe tener. ¿Cuántos han recibido a Cristo el Señor? Quiero decirle que cuando nosotros hoy en día vemos de alguna manera
a la gente de la misma manera, no solo los que nos ofenden a nosotros, sino a los que ofenden a Dios todos los días por su condición de tinieblas, de insensibilidad espiritual. Debemos saber que ellos también necesitan el perdón de Dios. Y debemos saber de alguna manera que así como la gracia de Dios vino sobre nosotros, el sacrificio perfecto que hizo en la cruz del Calvario para limpiarnos vino sobre nosotros, así hay muchos que también necesitan el perdón de Cristo el Señor. Y si usted va a Mateo 5, 43 al 44, usted va a encontrar que aquí en esta ocasión en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo aplicó lo que en su santo ministerio como maestro enseñó. Hermano, que nunca se nos olvide, y es algo importante como predicadores, evangelistas, maestros, pastores, como gente que habla de Cristo a otro, que bueno que nosotros apliquemos lo que estamos predicando. ¿Cuántos dicen amén? Allí dice, mire, antes de la cruz, antes de todo eso, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Quiere usted ser libre del resentimiento? Empiece a orar por esa persona que le ha hecho más daño. Tráigalo a la mente y empiece a orar, no para maldecirlo, sino para bendecirlo. Y cuando usted hace eso, eso suelta liberación de su alma. Alguien que aplauda la presencia del Señor. A su nombre. Así que la primera palabra, diga palabra de perdón. La segunda dice, y dijo a Jesús. Esto es aquel hombre que reconoció, aquel malhechor que reconoció. Algunos dicen que el de la derecha. Bueno, y dijo a Jesús, acuérdate de mí. Y esto, yo quiero que usted entienda eso, porque hay que conectar esta palabra con las palabras de aquel malhechor. Porque yo dije que el Señor mencionó en su palabra, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, según Lucas 23, 42 al 43. Pero en este caso, en la primera, Jesús suelta esa palabra a causa de la actitud de los hombres y de lo que estaban haciendo ellos. Pero en esta segunda palabra, el Señor la suelta de su boca y esa suma de palabras empieza a cobrar una revelación tan grande. Pero esta palabra surgió o se dio por causa de la palabra pronunciada por uno de aquellos malhechores, aquel que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces dice, después de eso, acto seguido, Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, yo quiero que usted traiga a memoria este asunto, porque es que el crucificado que estaba al lado, aquel que aceptó y reconoció quién era, estaba mirando ahí al lado a un crucificado ensangrentado con corona de espina, un ser que estaba desnudo, abofeteado, golpeado, su barba arrancada, sangrante por todos lados, y aún así él podía ver quién era realmente el que estaba allí, y esto no lo pudo recibir a menos que Dios mismo se lo haya revelado. Porque dígame usted, ¿cómo le dice usted, rey soberano, que vendrás en la eternidad? Es lo que le estaba diciendo, y acuérdate, es decir, estaba reconociendo que era eterno, que era rey, y aún así, a pesar de lo que veía. Note usted que había un título escrito en griego, latín y hebreo sobre Jesús que decía, digan conmigo, este es el rey de los judíos. Ok, así decía aquel letrero que estaba allí, este es el rey de los judíos. Pero si usted investiga, ese título realmente lo que pretendía era ser una acusación o una burla en realidad para aquel que estaba allí crucificado. Decía, este es el rey de los judíos, pero en un sentido de burla. Pero no se estaban dando cuenta, lo que ese letrero decía era una tremenda realidad, una gran verdad. ¿Cuántos saben que Él es el rey, y no solo de los judíos, sino de reyes, el rey de reyes y señor de señores? Y es impresionante
Esto es lo que a mí me impresiona siempre en esta palabra. Es muy impresionante saber que, a pesar de la condición física tan terrible de Jesús, dice la Biblia en Isaías 52, Isaías 53, que de tal manera fue desfigurado, no había en él hermosura, era un monstruo físicamente totalmente deformado. Dice, no había en él parecer ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y con todo y eso, aquel personaje, obviamente esa tortura, a causa de la cruel tortura a la que había sido sometido, uno de los malhechores, a pesar de todo eso, recibió tan grande revelación, la cual le llevó a reconocer que Jesús, diga Jesús, era más que un hombre ensangrentado. Alabado sea Dios. Y nosotros hoy debemos entender que Jesús dijo, más bienaventurados los que sin ver creyeron. Él tuvo la oportunidad de ver una faceta de Jesús, pero nosotros hoy, aunque no le vemos físicamente, pero sabemos que Él es más real que el mismo aire que respiramos, más real que lo que nosotros, este mismo cuerpo es temporal, lo que no se ve es eterno, pero por gracia y revelación de Dios. Pero mire, una cosa que me llama la atención es que en realidad él entendió que aquel personaje ensangrentado de al lado, el que estaba en el medio, no era otro que Dios mismo, el Rey soberano de todos los siglos. Yo quiero decirle, Colosenses 2:9 dice, porque en él, en su cuerpo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La Biblia dice en Judas 1:25, hablando de Jesús, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En otras palabras, el Rey de los siglos era el que estaba ahí a su lado. Pero aquel malhechor que recibió revelación de quién era realmente Jesús, aquel personaje criticado del medio, al que se le burlaban, al que estaba en el medio, a tal punto que la Biblia dice en Lucas 23, 39 al 41, dice, y uno de los malhechores que estaba colgados, es más, el otro malhechor, dice, le injuriaba también, diciendo, y se burlaba de él. Pero la Biblia dice que uno de ellos, dice, literalmente le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro le reprendió, diciendo, literalmente, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Recibió una revelación de la deidad del Señor. Y dice, literalmente, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Es decir, este hombre reprochó al otro malhechor cuando le dijo, ni aún temes tú a Dios, y además reconoció la justicia de Cristo cuando dijo, refiriéndose a él, mas ningún mal hizo. Ahora Jesús en la cruz se veía como lo que la profecía decía en Isaías 53:3. Se veía como el varón de dolores. Solo veía sobre él una corona de espina físicamente, visualmente. Pero quiero decirle que a Jesús hay que aprenderlo a ver no tanto solo físicamente. Por algo incluso la Biblia ni siquiera nos menciona su apariencia como tal. Solo se lo menciona en la cruz, en su deformación en la cruz. No se dan muchos rasgos de él. Hay muchos que suponen cosas acerca de su apariencia. Pero aquel hombre recibió la revelación porque él veía más allá de la corona de espinas, y él entendió que aquel que estaba allí coronado no estaba solo coronado de espinas, sino que él veía en él una corona diferente, y era la corona de gloria, la corona de plenitud, de amor, de justicia. Y esto solo se lo pudo revelar Dios mismo. Él veía la corona del Rey. Eso fue lo que hizo que él diga, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Diga reino. Lo relevante es cuando le dice, acuérdate, diga acuérdate cuando vengas, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras,
Él lo que hizo fue reconocerlo a Él como el Señor, reconoció su señorío, soberanía, eternidad, porque Él dice, cuando vengas en tu reino. Reconoció su gobierno y reconoció que aquel no era otro que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Mesías, el ungido, el Cristo, diga, el Rey. Y Él también reconoció que aquel título sobre Él no era más que una poderosa realidad. Alabado sea Dios. Un detalle importante que quiero destacar, y esto vale la pena decirlo aquí en este momento, es que aquella ocasión, en esa cruz de la mitad o en esa cruz del medio, debía estar un personaje que la historia dice que se llamaba Jesús Barrabás. Es decir, el nombre completo de este personaje era no solo Barrabás, sino Jesús Barrabás. ¿Qué hubiera pasado si aquel Jesús Barrabás estuviera en la cruz? Él se hubiera perdido para siempre y no hubiera sucedido absolutamente nada. Pero gracias a Dios que en ese lugar estaba Jesús el Cristo, Jesús de Nazaret. Y algo que me llama la atención es que no solo libró de morir aquel rebelde llamado Barrabás, pero también ese mismo día un hombre condenado que estaba a su lado reconoció quién era Jesús y él partió con él directamente a la eternidad, al paraíso. Alabado sea el Señor. Así que mis amados, ¿qué es para nosotros esto? Quiero decirle que mire al que está a su lado y le diga, tenemos esperanza mientras estamos vivos. Tenemos esperanza de salvación, de perdón de pecados, pero en Cristo Jesús, aquel que estaba en la cruz del medio. Por eso en Mateo 28, 19 al 20 dice la Biblia, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, diga nombre. Destaco la singularidad del nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no es que hayan tres nombres, hay un solo nombre y ese nombre es Jesús de Nazaret. A su nombre gloria. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. El Eterno sigue presente. Y Lucas 24, 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso urge, si no has recibido a Jesús, si no te has arrepentido, si no te has bautizado en su nombre, todavía estás en pecado, necesitas recibir a Cristo. Si el malhechor fue salvo, y algunos dicen, pero el malhechor no se bautizó, claro, porque para ese momento no se daba la orden del bautismo. El bautismo se dio después de la resurrección, y después de la resurrección nosotros somos salvos a través del arrepentimiento y el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, y el perdón de los pecados y la vida llena del Espíritu Santo y la vida llena de santidad, según Hechos 2, 37 al 38. Como si quedara un poco de duda, en Hechos 10, 43 la Biblia dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Diga su nombre. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Note usted que aquel hombre recibió tanta revelación que entendió que un día él iba a venir en gloria como el Rey. De la misma manera es Cristo en nosotros, la esperanza de la resurrección, la esperanza del arrebatamiento, la esperanza de aquella esperanza bienaventurada. ¿Cuántos la están esperando? La tercera palabra dice mujer. He ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26 al 27. ¿Encuentra usted algo interesante cuando hace una mirada hacia el Calvario? Usted encuentra que al pie de aquella cruz, de aquel madero, había 4 mujeres, 3 de ellas llamadas María. Habían 3 María, y dice que había también un discípulo a quien Jesús amaba, que se presume que era Juan, y estaba allí
al pie. Jesús, aquí obviamente en un tono suave, debido a su condición física, ya estaba desgastado, el mediodía, un sol impresionante. Algo que me llama la atención es que él, en un tono suave, debido a su condición física, se dirige a María con la palabra mujer. Diga mujer. Al menos en 2 ocasiones, según la Biblia, Jesús se dirigió a ella con la palabra mujer. Desde el día que estaba allí, cuando lo encontraron en el templo, mujer. Y ahora en la cruz, él le dice mujer. En otras palabras, Jesús le habló a María con la palabra mujer, indicando con esto autoridad divina, más que en lugar de la posición de hijo según la carne. No le dijo madre, le dijo mujer, porque ahora aquel que estaba en la cruz era nada más y nada menos que aquel que ella había dicho, Dios mi Salvador. Ahora él era su Salvador. Jesús nos enseña que aún en el madero del dolor, del sacrificio, porque hay gente que en medio del dolor se olvidan de los demás, se centran en sí mismos, por eso entran en tal nivel de depresión que llegan incluso algunos hasta el suicidio, porque se centran solo en su condición y se olvidan de los demás. Pero en este caso Jesús, en medio de su dolor, en medio de ese sacrificio, nos demuestra que se puede pensar en los demás, y no solamente a eso, sino cuanto más a aquellas personas que le han hecho tanto bien. Y note eso, él no dejaría desamparada a aquella mujer que él mismo había escogido para ser, según la carne, la madre del cuerpo en el cual él se manifestaría. ¿Cuántos dicen aleluya? Más aún, si queremos agregarle un poco de contexto a eso, mucho menos la iba a dejar desamparada si se entiende y se cree que para aquel momento María ya había enviudado, porque se entiende que José era bastante más adulto que ella y él ya había muerto, y por ende ella estaba enviudada. No, obviamente no la iba a dejar sola. Agregado a esto, la Biblia afirma, porque alguien dice, ¿por qué no se la dejó a sus propios hermanos? Y algunos pretenden negar el hecho de que Jesús haya tenido hermanos a través de José y María. Pero resulta que esto se debe principalmente a que los hermanos de Jesús, mientras él vivía, no creían en él. Juan 7:5 así lo dice. Y es que uno se pone en esa condición, cualquiera creo que imagine que su hermano le diga que él es Dios manifestado en carne, que el que lo ve a él ha visto al Padre. Y ¿cómo actuaría usted si su hermano le dice algo así? Es que está loco. Entonces era normal en cierto modo que ellos digan, pero si este creció con nosotros y yo lo veo que él duerme y que también, o sea, era algo para ellos muy difícil. No obstante, al menos 2 de ellos, Jacobo y que también se le llama Santiago, el autor de la epístola de Santiago, y Judas, el autor del penúltimo libro de la Biblia que aparece allí en el orden del canon, Judas, son hermanos del Señor. Y ellos creyeron en él luego de su resurrección, según Gálatas 1:19, y véase como referencia a Mateo 13:55 al 56, donde se dice que incluso tenía hermanas el Señor. Ahora, aunque humanamente hablando, ella lo veía como su hijo, porque si queremos dar una enseñanza de las madres y todo el asunto, uno puede tomar de aquí, pero aunque humanamente ella lo veía como su hijo, espiritual y realmente hablando, Jesús era su padre y su protector. Y ahora, en esa cruz, él era su redentor y su salvador. Alabado sea Dios. Jesús, aún en el lugar del máximo sacrificio, nos enseña el amor y cuidado de los demás a pesar de nuestras propias circunstancias. ¿Sabe qué es lo que le ayuda a uno de pastor a superar? Porque hay gente que le dice, oiga pastor, parece que uno siempre lo ve tranquilo, relajado, parece que ustedes no tienen problemas. Pero ¿sabe qué es lo que le ayuda a uno muchas veces a sobrellevar sus propias dificultades? Muchas veces uno llega a este lugar con ganas de pedirle consejo a alguien, de contarle algo a alguien, pero generalmente es la iglesia la que llega a contarle sus dificultades al pastor. Pero ¿sabe qué? Dios es tan perfecto que lo que hace que uno se mantenga fuerte es cuando a través de la palabra de Dios que Dios le da a uno mismo recibe fortaleza. Es decir, no es que solo yo lo ayudo a usted, sino que Dios nos está ayudando mutuamente. Aleluya. Y Jesús
En pleno Gólgota, en pleno Calvario, en plena cruz, estaba pensando en aquella mujer. Qué bueno que usted, que está pasando crisis, dolor, no pare de ayudar a otro, no pare de aconsejar a otro, no pare de ir a orar por otro. Acuérdese de David. David también es un tipo de Cristo, y él, en medio de la cueva de Adulán, aún en medio de su dolor, vinieron muchos emproblemados y él terminó convirtiéndolos en los valientes de David. Así que ese es un secreto que Jesús enseña. La cuarta palabra, Mateo 27:46. Digan: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y usted encuentra, cuando hace un estudio, que por lo menos más de 46 profecías se cumplieron en la cruz del Calvario en el transcurso de las primeras 3 horas de agonía. Esas 3 horas de agonía se cumplieron por lo menos 46 profecías mesiánicas, tanto de los salmos como de los profetas, como de Isaías, el profeta mesiánico, durante las cuales había un detalle interesante, y es que en el momento que él estaba, según Mateo 27:45, se tornó una densas tinieblas en aquel día. Fue uno de los días más lúgubres que ha existido. Algunos dicen que la oscuridad se debió a un eclipse solar, porque dice la Biblia que el sol se ocultó. Según Wikipedia, el comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma, traducción de 1988 de la Biblia tradicional, dice que esta fue una oscuridad sobrenatural, porque obviamente un eclipse no dura tantas horas, son 3 horas de oscuridad total. Entonces dicen: no, esto era algo sobrenatural. Y claro, ¿cómo no iba a ocurrir algo sobrenatural si el que estaba en la cruz del Calvario, aunque algunos lo veían como un simple ensangrentado, había aún la naturaleza que fue creada por él? Según Hebreos capítulo 1, dice que él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La misma naturaleza reconocía quién era el que estaba allí en aquella ocasión. En esos momentos de penumbras, y si usted va a esa visión, crucificado, pero una oscuridad absoluta, en ese momento Jesús clamó con voz fuerte unas palabras que cumplen la profecía mesiánica dada a través del profeta David en el Salmo 22:1, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entre otras cosas, es recitar un salmo que ya estaba escrito y cumplir una profecía que se decía de él. Y Jesús en aquel día utiliza un lenguaje semítico, y él dice él, o Elí. Otras versiones dice Eloí, lama sabactani, o lema sabactani, que significa eso: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es la expresión de la máxima. Es decir, hay 2 formas de explicar esto: la espiritual y la teológica. Voy a explicar rápidamente la espiritual, porque es donde quiero ir al punto. La expresión de la máxima consecuencia del peso del pecado que Jesús llevaba sobre sí. Porque en Isaías 53:4-5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen aleluya? Si quiero explicar un poco más profundo esto, estas palabras tienen una explicación práctica y espiritual, pero también una explicación literal y teológica. Si usted quiere la explicación teológica, aquí traje un libro que se llama La unicidad de Dios contra todo argumento, del pastor Luis Polo, de nuestra iglesia, y señalé algo que me llamó la atención. Esta es la explicación teológica, porque algunos utilizan esto para decir que ahí son las 2 personas, la segunda persona hablándole a otra persona, para la primera persona, pero no. En Marcos 15:34 cito, dice: y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me han desamparado? A través de Romanos 9:5 vemos que Jesús, según ese texto, es Dios sobre todas las cosas. Dígale al que está a su lado que no le quede dudas de que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Así que entonces, si él es Dios, entonces ¿por qué dice que Dios lo ha desamparado?
Pero note usted y no olvide que en la cruz del Calvario lo vemos también como un varón de dolores. Jesús en la cruz sufría y moría como el cordero del sacrificio, no como Dios, sino como el cordero. Jesús como hombre tenía todas las necesidades que tiene cualquier ser humano, y aunque fue un hombre, nunca dejó de ser Dios. Como hombre tuvo sed, hambre, cansancio, lloró, fue tentado, oró, clamó, pero como Dios, Él es el que literalmente viene a saciar la sed del hombre y del alma. En palabras más sencillas, Jesús clamó en la cruz como un verdadero hombre. Todas las oraciones que hizo Jesús las hizo como hombre, obviamente no como Dios. Así lo declara el Salmo 65:2, que dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Ese mismo versículo en otras versiones dice, en la Nueva Biblia de los Hispanos: oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Salmo 65:2. Es decir, Él fue como hombre. La Biblia de las Américas dice: oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Ahora, asimismo conviene señalar que en cierta oportunidad Jesús dijo: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. Porque el Padre estaba dentro de él, es decir, su naturaleza divina. Según el verso citado, Jesús enseñó que su Padre no lo había dejado solo, porque él en su condición de hijo hacía todo lo que el Padre le agradaba. Ahora, algo que me llamó la atención de este estudio es el gran dolor que padeció por su sujeción lo hizo exclamar y sentir que el Padre lo había desamparado. Pero el apóstol Pablo declaró que Dios, es decir, el Padre, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda a los Corintios 5:19. La pregunta clásica: ¿dónde estaba Dios cuando Jesús estaba en la cruz? Jesús estaba en Cristo. Dios estaba en Jesús. Dios estaba en Cristo. Ahí estaba Él. Ahora bien, hay un detalle interesante, y es que el momento en que el salmista David dice esa palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, lo dijo en un momento muy doloroso de su vida. Y él dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22:1. Pero lo que sucedió en la cruz con Jesús es exactamente el mismo cuadro que sucedió con el salmista. Dios, escuche esto es muy interesante, Dios nunca desamparó al salmista David, aunque éste había cometido pecados. A diferencia de Jesús, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, si vamos a una explicación práctica de este texto, la explicación espiritual es que esto nos enseña que la separación de Dios es inevitable cuando el pecado hace presencia. Es decir, esa sensación de que Dios está lejos, cuando alguien se aleja de Dios, cuando empieza a fallarle a Dios, cuando peca, se siente totalmente separado de Dios. Todo el peso, la maldición y la paga del pecado fueron sobre el cuerpo de Jesús. Si usted va a la Biblia, en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, según Hebreos, de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. En otras palabras, Cristo el Señor llevó el pecado, el justo, por los injustos, para que nosotros nos acerquemos a Dios. La quinta palabra, diga: tengo sed. Juan 19:28. ¿Por qué tan corta esta palabra? Tengo sed. Bueno, esta corta palabra tiene una explicación práctica. Había derramado mucha sangre hasta el momento. Esta corta pero sumamente profunda frase dio pie al cumplimiento de otra profecía, la del Salmo 69:21, que dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Debido a la condición física tan desgastada y deshidratada por el derramamiento de sangre tan cruento que su cuerpo había experimentado, se explica la tan corta pero poderosa frase: diga: tengo sed.
El Salmo 22:15 afirma, un salmo mesiánico, dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua, así estaba él, se secó, se pegó, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Aunque esta frase implica el sentido natural, la necesidad humana de Jesús, más allá de todo esto nos habla de la sed profunda que él mismo había combatido durante su ministerio, cuando como Dios en Juan 7:37 dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. A la mujer samaritana en Juan 4 le dice: si conocieras el don de Dios y supieras quién es que te está diciendo, hablando, tú le pedirías a él y él te daría un agua de vida, refiriéndose a esa agua que saciaría la sed que no se sacia con el agua física, una sed del alma, una sed por las almas, una sed por justicia. Allí estaba el Señor Jesucristo en ese tosco madero, cumpliendo su profecía que él mismo había revelado en Isaías 53:11. Pero note que ahí en esa misma cruz, él estaba cumpliendo esa profecía en este sentido. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, diga, satisfecho. Cuando alguien tiene sed y es satisfecho por el agua, asimismo él es satisfecho por el fruto de ese sacrificio. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En otras palabras, lo único que saciaría su sed no era el agua física, mucho menos el vinagre que le fue ofrecido. Lo único que satisface la sed de Jesús es el fruto, es el resultado de su dolor, de su sacrificio, que somos todos aquellos que por su sacrificio y conocimiento de la trascendencia de su muerte somos justificados por la fe en él. Aquí hay fruto de ese sacrificio en este día. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. La sexta palabra dice: consumado es, en Juan 19:30. La expresión hebrea tetelestai, la griega tetelestai, perdón. La expresión griega de consumado es se resume en esta frase tetelestai, que literalmente traduce como consumado en mí. Lo que está diciendo es: todo está cumplido, todo ha terminado, todo se ha realizado, todo está completado. Quiero decirle que mi Señor Jesucristo nunca deja las cosas a medias. Esta frase en realidad ya es la sexta, a punto de dar su última frase. Lo que él dice es dar una expresión de victoria. Lo que él está haciendo es una afirmación que denota el cumplimiento pleno, la satisfacción total de haber llevado al clímax su misión redentora, que incluía la derrota de Satanás y también a sus secuaces, porque dice que ahí en la cruz venció al diablo, a sus demonios, a los principados, y también la liberación del hombre de la paga del pecado. La Biblia dice, Colosenses 2:13 al 15: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso yo no predico esto para que nos dé tristeza, sino para que celebremos aquella gran victoria que Cristo realizó. Esta consumación de su obra redentora se da única y exclusivamente a través de su magnífica obra de salvación. Un predicador llamado Charles Spurgeon, muy reconocido hace más de 150 años, dijo esta expresión: consumado es. Dijo: oigámosla, entendámosla, oigámosla, maravillémonos de ella, oigámosla y proclamémosla. ¿Por qué? ¿Por qué diría este predicador eso? Porque cuando alguien entiende que es más que simplemente dos palabras, consumado es realmente es un grito de triunfo
que resume hasta la actualidad y resuena hasta la actualidad y resume la gran victoria que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pues Jesús era el antitipo, es decir, el cumplimiento pleno de todos los tipos del Antiguo Testamento. Jesús era el cumplimiento de todas las sombras, era la realidad de las sombras, era la realidad, la figura misma de las figuras del Antiguo Testamento. Todas las profecías mencionadas en el Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo Jesús. Todas las leyes, todas las ceremonias, todas las fiestas, todos los símbolos, todos los rituales, los altares, los sacrificios, los holocaustos de la antigua ley judía se cumplieron en Cristo Jesús, el Señor de la gloria. Es por esa razón que entre los versículos 28 y 30 de Juan 19 se encuentra 3 veces la expresión griega tetelestai, que es consumado es o cumplido está. Un predicador dijo: Jesús vivió una vida perfecta y murió una muerte perfecta. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Es decir, él menospreció todo eso y se sentó en el lugar de poder a la diestra del trono de Dios. Primera los Corintios 5:7-8 dice: limpiaos pues de la vieja de la levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. En otras palabras, Cristo cumplió hasta las fiestas y hasta la Pascua. Ya no tenemos que hacer sacrificios, porque el sacrificio perfecto lo hizo Cristo en la cruz. Colosenses 2:10 dice: y ya vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, él consumó la obra, no dejó nada a medias. Y la séptima y última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Les pido que tengan paciencia, regálenme 3 minutos, aquí termino. Jesús, como hombre, levantó el último clamor a gran voz desde el púlpito de la cruz antes de morir. Y ahí nos va a dejar varias enseñanzas. Es un tema, por eso yo estoy aquí solamente resumiéndolo. Pero casi en todos los tiempos, en todas las culturas, las últimas palabras de alguien que va a morir, las palabras mencionadas justo antes de su muerte, son de suma importancia, debido a que expresan la última voluntad o el pensamiento de aquella persona, de aquel individuo. En el caso de Cristo, lo más poderoso de estas palabras finales, en otras palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tiene varias relevancias, y una de ellas es, número 1, que Él murió voluntariamente en un acto de amor. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él murió como un acto de amor. Hay gente que se atreve a decir, cuando yo hacía un estudio sobre el suicidio, dicen algunos: Jesús es un suicida porque Él fue y se quitó la vida. No, Él no se quitó la vida como lo piensan ellos. Al contrario, Él dio su vida en rescate por muchos, y esa vida la volvió a tomar. Un suicida ya no se puede recuperar. Mateo dice: en rescate por muchos. Pero 1 Timoteo 2:5-6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, diga Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor da vida, y da vida en abundancia. Por otra parte, Él murió, no solamente que lo hizo voluntariamente en amor. Por eso Él dice, en el momento que Él va a morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sino que por otra parte, Él murió, según esto, cuando Él quiso y a la hora que Él quiso.
lo que a Jesús lo mató no fue la cruz, ni los clavos, ni el desangramiento, ni lo que le llaman los medicamentos, aquel paro cardíaco. Y no. Lo que él murió en el momento que él determinó. A la hora que él quiso vino, a la hora que él quiso fue a la cruz, porque lo quisieron matar antes, pero dice todavía no era su hora. A la hora que él quiso fue a la tumba, a la hora que él quiso resucitó, y a la hora que él quiere volverá, porque él hace lo que quiere, porque es Dios. Él quiso, y pues se había establecido así desde la eternidad. Jesús, hablando de su vida, dijo: nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 18, 9 al 10. Él mismo tenía el poder para quitarla y para volverla a tomar. Por esa razón las últimas palabras de Cristo en la cruz del Calvario son tan importantes, porque son las últimas palabras antes de su muerte y resurrección. Amados hermanos, yo quiero solamente resumir de esta manera. En el momento que el Señor está diciendo todo este discurso poderosísimo, ocurrieron 4 cosas que demuestran la expresión de que el poderoso que estaba muriendo allí había dejado un impacto en todo lo que lo rodeaba. Número 1, el duelo de la creación. Antes de la expresión aquella que decía: en tus manos encomiendo mi espíritu, antes de todas esas frases, la Biblia dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el sol se ocultó. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó. Lucas 23, 44 al 45. Solo con leer esto me conmueve, porque sé que aquel que murió no es un perdedor, sino más que un vencedor. La Biblia dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, diciendo de arriba abajo que ahora el camino abierto al cielo comenzaba de arriba abajo, y ahora él era la escalera al mismo cielo. Y catarrababa, shandaraba. Alguien que suelte ese aplauso a Dios unos segundos. Después de la expresión aquella, cuando él dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, porque no estaba hablando un cualquiera, estaba hablando el Dios todopoderoso manifestado en carne. Y alguien que adore a Dios unos segundos. Lucas 23, 44 al 45 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo se rasgó por la mitad. Después de la expresión, la tierra tembló, las rocas se partieron. Mateo 27, 51 dice: la tierra tembló, las rocas se partieron, y no solo eso, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, porque acababa de hablar aquel que era la resurrección y la vida. Póngase de pie y alabe a Dios unos segundos, desde allá atrás hasta aquí adelante. ¿Sabe qué? Cuando Jesús estaba pronunciando esas palabras, hasta la naturaleza misma reaccionó. Pero no solo eso, hubo hombres que también reaccionaron. Por eso lo que usted está sintiendo no es simplemente emocionalismo. No es que un predicador quiere que usted levante sus manos y haga algarabía. No. Es porque la palabra misma de Dios está siendo predicada. La reacción de los hombres. La Biblia dice que cuando él estaba muriendo, un capitán, centurión u oficial del ejército romano reconoció 2 cosas de gran importancia. Cuando él termina de decir: en tus manos encomiendo mi espíritu, hubo un centurión que dijo: era este un hombre justo. La Biblia dice en Mateo 27, 54 que ese mismo centurión dijo: este era el Hijo de Dios, reconociéndolo como el Mesías, como el ungido prometido, Dios hecho hombre. La historia dice que ese centurión llegó a ser un hombre evangelista llamado Longinus.
Y después de ser testigo ocular de esas cosas, creyó y sirvió a Dios hasta morir como mártir por causa del evangelio de Cristo. Porque él murió, que él vio que su Salvador murió, él estuvo dispuesto a morir por causa de su evangelio. Pero no solo murió, porque diga, Cristo no se quedó en la tumba, tampoco en el madero. Él ha resucitado y ahora está aquí presente en este día. Aquel centurión fue el primer salvo después de la muerte de Jesucristo. La multitud, dice la Biblia, que se fue golpeando el pecho con gran dolor, lleno de tristeza, en Lucas 23:48. Pero Cristo no quería solo que se vayan tristes, sino que lo reciban a Él como su Señor y Salvador. Lucas 23:49, Mateo 27 dice que hubo muchos amigos íntimos y conocidos y mujeres amigas de Jesús y servidoras de Jesús que observaban de lejos por miedo. Pero cabe resaltar que estaban allí, aunque estaban de lejos, pero estaban allí. El significado de aquellas palabras, esta expresión significa dos cosas: autoridad, porque Él murió cuando Él quiso, según Juan 10:18, pero también humildad, siendo el Todopoderoso, ya que no había a quien humillarse más grande que Él. Él se humilló a sí mismo, según Filipenses 2:6-8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero aquí viene algo con lo que yo quiero que usted medite. Cierre sus ojitos allí donde está. El resultado de su muerte. Su muerte produjo vida. Y no solo espiritual, pero también literal. Vida literal, porque muchos santos, en aquel momento que Él expresa: en tus manos encomiendo mi espíritu, en ese momento que Él desciende, Efesios dice que a los que estaban cautivos los sacó de la cautividad, dio vida a los hombres, dio dones a los hombres. En ese momento, Mateo 27:52-53, esto es poderosísimo, dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, dando prueba de que el que había muerto no era un simple ensangrentado y crucificado, sino Dios mismo, que se les había aparecido y los había rescatado de las garras de la muerte. Y Rababashandarabahaya. Número 2, vida espiritual. Por su muerte, los que creemos en Él tenemos vida, y vida en abundancia. Alguien que alabe a Dios. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy tenemos vida. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Levante sus manos al cielo allí donde está. ¿Sabe cuál es la enseñanza plena en esta palabra a través de esta frase? Y esto quiero que todos lo reciban en el espíritu. Por favor recíbalo, porque si hay algo que realmente sería lo más trágico, es después de haber oído este mensaje, después de esto perderse para siempre. Eso sería lo más trágico. Pero escuchen, la enseñanza plena era que por encima de todo, la meta final de la existencia es que vivamos de tal manera que nuestra certeza al morir sea sin temor a equivocarnos, que nuestra eternidad sea en sus manos. Que en el momento mismo en que nuestro espíritu y alma se separen de este cuerpo que se envejece, se cansa, se agobia, se agota, en ese momento estemos convencidos de que estaremos para siempre en las manos del Señor nuestro Padre. Para ello se requiere vivir una vida no de cualquier manera, sino una vida que le agrade. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Yo te animo, hermano, yo te animo, hermana, yo te animo, amigo, entrégale tu vida al Señor, sigue adelante, vive para Él, de tal manera que cuando vayas a morir o cuando tengamos que
enfrentar la resurrección y el arrebatamiento. Oh, qué bueno ir a pasar para siempre toda la eternidad con Él, y no que tengamos que lamentar una eternidad alejada de su presencia. Alguien que alabe y aplauda la gloria del Dios del cielo. Alguien que le dé gloria a Dios en este día. Acaba usted de escuchar un mensaje que Jesús predicó durante más de 3 horas, pero lo estamos dando ahora porque alguien necesita entender que esas palabras fueron para salvarte a ti, para redimirte a ti. Que el último expiro tuyo, el último suspiro antes de morir, sea: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fuerte ese aplauso para Dios. En aquel monte Calvario Jesús peleó la más poderosa batalla que se haya vivido. La venció. Jesús, por salvar almas mil pecadores. Gracias por habernos. Oh, yo siempre amaré a Jesús. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus ojos mi gloria será. Alguien que adore, alguien que alabe a Dios por ese sacrificio, celebre, victoria, celebre. Oh, un día, en vez de la cruz, esa bajada, un día en vez de una cruz, aquella corona de vida, a los que le aman su venida les dará. Y aunque muchos desprecien la Himno de alabanza, himno de adoración, para mí tienes oh, digno de supremo deseo, digno de supremo majestad. pues en Amamos su presencia, amamos el su Cordero de Dios. Gracias, gracias. Solo dele gracias, solo dele gracias, solo dele gracias. Oh, santo. Yo siempre amaré A Jesús, santo. en sus Aleluya. ojos mi gloria será. Algún Fue una cruz, mi corona Jesús me dará. Si perseveras hasta el fin, no permitas que nadie te quite tu corona. No permitas que nadie te arrebate lo que Dios te ha dado. Aleluya. en sus Santo, ojos santo. mi gloria será. Oh, pero un día, Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me me dará. dará. Bien fuerte ese aplauso al Señor por esa victoria obtenida que hoy la entrega en nuestras manos. Hoy le coronamos de gloria, de honra y de alabanza. Le crucificaron, le coronaron de espinas, pero aquí le coronamos de adoración, de honra, de gloria, de honor, de alabanza, de aplauso. Oh, alabado sea el Señor.